Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Queridos hermanos, acabamos de escuchar el Evangelio de San Mateo. Siéntense un momentico. Capítulo 5, versículo 13 en adelante. En el Evangelio de San Mateo, Jesucristo nos viene a poner una exigencia. Yo creo que trabajamos los dos aquí con este mejor. Trabajamos con este. Sí, mejor. Jesucristo viene a decirle a ustedes y a mí una exigencia. El ser cristiano, ¿qué significa? El ser creyente, ¿qué misión tiene? Tiene una tarea. Escuchen. Ustedes son la sal de la tierra. ¡Qué maravilla! ¿Ustedes se han comido un pollo sin sal? ¿Un pescado sin sal? Fue horrible, fue horrible. Como la canción, fue horrible. ¡Qué horrible! Cuando Jesús dice ustedes son la sal de la tierra, significa el mundo no tiene sabor si no están los cristianos. Y los cristianos le pondrán sabor al mundo con la fe, con la esperanza y con el amor. ¿Recuerda cómo terminó? ¿Recuerdan cómo terminaba el versículo 16 por allí? Decía, brille así las obras de ustedes para que el mundo dé gloria a Dios, al Padre. A ver, Jesús dice ustedes son la sal. Pónganle sazón al mundo. Pónganle sabor al mundo. Sin los cristianos, sin los creyentes, el mundo no tiene sabor. Pero Jesús dice, hay un problema. Ustedes son la luz del... Ustedes son la sal de la tierra. Pero hay un peligro. ¿Cuál es el peligro que tiene el cristiano? Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará? El peligro es perder el sabor. Un cristiano que no sabe ni dónde está parado. Es cristiano, pero va a los brujos. Es cristiano, pero es un borracho. Es cristiano, pero es un ladrón. Es cristiano, pero vive en concubinato, en adulterio. Es cristiano. Un día me encontré, me fui por una comunidad y llegó la guerrilla. Llegó el jefe de la guerrilla y me dijo, estoy inspeccionando el trabajo que usted tiene. Me dijeron que estaba por aquí, estoy inspeccionando su trabajo. O estamos inspeccionando el trabajo, como 10 hombres. Yo le dije, qué bueno. Yo soy el jefe de la guerrilla de esta zona. Perfecto, maravilloso. Digo, bueno, nos ha parecido bien su trabajo. Le dije, qué bien. ¿Y saben cuál es mi trabajo? Bueno, ustedes no es el cura que está predicando. Sí, pues el trabajo mío es evangelizar, predicar. Y como el trabajo mío es predicar, tráiganme la Biblia para acá. Voy a ejercer mi trabajo. Y les prediqué. Y comencé a predicarle. Cuando le prediqué, me dijo, bueno, yo también soy cristiano. Yo no voy a misa, pero soy cristiano evangélico. Y le dije, ahora explíqueme cómo se entiende que un cristiano sea guerrillero. Mate, secuestre, haga daño a la comunidad. Explíquemelo. Bajó la cabeza. Perdió el sabor. Perdió el sazón. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué se le salará? Hermanos, el mundo de hoy marcha mal porque hemos perdido el sabor. Somos sal, pero perdimos el sazón, perdimosla. Como es, si pierde el sabor, ¿con qué se le salará? Comenzando por nosotros los curas, desabrios. Eso sí lo ven, ¿verdad? Eso sí lo ven, ¿eh? Ya estaban pensando en los curas, ¿verdad que sí? Y nosotros los curas pensamos en ustedes, el grupo de apostolados que perdieron el sabor.
padres de familia que perdieron el sabor, maestros que perdieron el sabor, políticos que perdieron el sabor, y son cristianos, son creyentes, son católicos. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué se le salará? Peligro, peligro. El peligro del cristiano es quedarse sin sabor. ¿Y cuando un cristiano se queda sin sabor? Cuando no ora. ¿Y cuando un cristiano se queda sin sabor? Cuando no lee la palabra de Dios, cuando no cree en la palabra de Dios y en las promesas del Señor. ¿Vieron la primera lectura? La primera lectura de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 7 al 16. Déjalo, tarea para la casa. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 7 en adelante. ¿Se acuerda un profeta que fue a visitar a una viuda en Sarepta, según como Dios le había dicho? Y llegó y la viuda no tenía sino un poquitico de harina y un poquito de aceite. Pero el profeta, creyendo en la palabra de Dios, dijo: así dice el Señor, la harina no se acabará y el aceite tampoco, así que déme de comer. Y dijo la viuda: ¿le creo o no le creo? Y por ser un profeta de Dios y porque el profeta estaba convencido de que así la palabra de Dios tenía que cumplirse, él creyó y le hizo a ella creer. Los dos comieron y no se acabó ni el aceite ni la harina, porque ninguno de los dos perdió el sabor. Ninguno de los dos perdió la fe y la confianza en la palabra del Señor. Hoy ustedes y yo nos volvemos sin sal, desabridos. Además, la sal preserva de que se pudra la carne, de que se pudra el pescado, de que el mundo se pudra. Ustedes y yo somos la sal, porque mientras que el mundo camina en el pecado, usted y yo caminamos en la fe, y todos los días miramos, hacemos un examen de conciencia y decimos: perdóname, Señor, yo confieso ante ti, Señor. Y cuando veo que tengo la carga bien pesada, voy y me confieso y quedo otra vez limpio. Entonces soy como la sal que hace que no se pudra la iglesia, que no se pudra el mundo, porque no permito que el pecado dañe mi vida. Estoy pendiente para ver en qué momento el pecado tocó a la puerta para poder desecharlo. Y andamos, como dice la canción: si el pecado llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Somos la sal y estamos en contra del pecado, en contra de la maldad, y ponemos sabor. Entonces, así el mundo podrá ver la gloria de Dios. Dice: brille, 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 brille su luz. Después lo va a decir. Queridos hermanos, Jesucristo no solamente nos dijo que éramos la sal, además dice que somos la luz. Óiganlo. Ustedes son la luz del mundo. Qué fantástico, qué maravilloso, qué espectacular. En medio de un mundo lleno de oscuridad y de tinieblas, de dudas, de miedos, de ateísmo y de pecado, Dios ha querido que usted y yo brillemos como el sol. Qué lindo. Que seamos las estrellas que dan luz en el mundo, que seamos las lámparas que dan luz en el mundo. Ustedes son la luz del mundo. Qué lindo, qué misión más hermosa, qué espectacular poder darle luz a los demás. En un hogar, el marido creyente es luz, la mujer creyente es luz, el hijo creyente es luz. En el liceo, los jóvenes creyentes son luz, los maestros son luz, en la calle los cristianos somos luz. ¿Y por qué luz? Porque primero traemos la palabra del Señor, que según el Salmo 119, 105, tarea para la casa: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Y yo al asumirla, al leerla, al hacerla mía, entonces soy capaz de ser luz, porque transmito, llevo la palabra del Señor, alumbro el camino a seguir a la humanidad. El mundo no sabe para dónde agarrar. ¿Para dónde va Vicente? Para allá, para dónde va la gente. La gente no sabe para dónde agarrar. No hay luz, hay tiniebla. La gente no sabe qué hacer. ¿Y para dónde terminan yendo? A los brujos, porque no sé qué hacer.
no sé qué hacer con esta persona, no sé qué hacer con esta situación, no sé qué hacer. O los jóvenes terminan quitándose la vida porque no saben qué hacer, se sintieron en medio de una oscuridad tal que no encontraron salida, no encontraron un rayo de luz. Y el Señor dice, ¿y para qué los mandé a ustedes? Ustedes son la luz del mundo. Pero hay peligro, escucha el peligro. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín. Si somos la luz, no nos podemos ocultar. Orgullosamente cristianos, orgullosamente creyentes, orgullosamente somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Orgullosamente pertenecemos a la una y única iglesia que fundó Cristo, que ahorita vamos a tocar un poquitico sobre eso, porque hoy estamos cumpliendo 68 años de la iglesia diocesana de Guanare. Y dice el Señor, no se puede ocultar una luz. Catequista, ¿estás ocultando tu luz? Papá, mamá, ¿estás ocultando tu luz? ¿Cuándo? Cuando callamos y no somos capaces de darle un consejo a quien lo necesita, cuando callamos y no somos capaces de corregir, como dice la Santa Madre Iglesia Católica, obras de caridad, obras de misericordia, enseñar al que no sabe, darle un consejo al que lo necesita, corregir a la persona que se equivoca, una manera de ser luz. Y nos ocultamos porque no somos capaces de darle un consejo, una orientación. ¿Dónde están las personas que dan enseñanza? Ni siquiera a sus hijos dan. Los padres de familia que son luz en su hogar, que se sientan a leer la palabra de Dios con sus hijos, ¿dónde están? No levanten la mano. ¿Dónde están los padres de familia que se sientan a rezar el Santo Rosario en familia para hacer luz ahí? ¿Dónde están? No levanten la mano. No somos luz y nos ocultamos por miedo, por pena. Estamos como los apóstoles. Estamos como los apóstoles. ¿Recuerdan Juan 20:19 y Juan 20:26? La tarea para la casa. ¿Cómo los encontró Jesús? Encerrados. ¿Cómo es? Estaban todos unidos con las puertas cerradas por miedo. Así estamos. Y por eso Jesús dice, peligro, peligro. Eso se contagia. Podemos estar por miedo, callamos, no hablamos nada, no somos luz. Ustedes no se dan cuenta, por ejemplo, ahorita entre el avance de las sectas protestantes, ¿dónde están los católicos que son luz? Están ocultos. ¿O no? Una vela encendida debajo de la mesa para que no me vean. Porque es que los evangélicos saben muchísimo. No, yo no puedo. ¿Y por qué no estudia? ¿Y por qué no ora? ¿Por qué no se prepara? ¿Por qué no busca por internet Padre Luis Toro? Y agarra los temas y los estudia. Estamos ocultándonos. Y Jesús dice, peligro, eso no es correcto. Pero estamos ocultando la capacidad de hacer el bien, que es la que más nos preocupa, según Jesús. Escuchen. Sino en el candelabro para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así su luz delante de los hombres. Delante de los hombres, sin miedo, sin temor. Para que vean sus buenas obras. Para que vean sus buenas obras. Dice Jesús que una manera de ser luz es hacer el bien sin mirar a quién. Y que la gente diga, ¿y quién se atreve a hacer eso? Solo un cristiano que es luz. ¿Y quién en este tiempo de hambre y de miseria es capaz de compartir 1 kilo de harina con el que no tiene? Solo un cristiano que es luz. ¿Y quién es capaz de ayudar al necesitado? Solo un creyente. Brilla así sus obras, y cuando la gente vea esas obras, ¿qué va a hacer la gente? Y alaben a su Padre que está en los cielos. Así se le da la gloria a Dios que está en los cielos. Cuando usted y yo somos
testigos del Evangelio con obras, con hechos. Si tú dices que tú crees en Jesús, que se te note, que se te note. ¿Sabe qué dice Santiago capítulo 2 versículo 17? Que si ustedes y yo vivimos una fe, pero no tenemos esas obras que nos hacen brillar como cristianos, la fe está muerta. Si quiere, escúchenlo, en Santiago capítulo 2, versículo 17. Y Jesús dice, no podemos tener creyentes en la iglesia, creyentes de puro bla bla, yo creo en Cristo, aleluya, gloria al Señor, pero nada de obras, porque entonces no brilla la luz. Entonces aquellas personas se privan de darle gloria a Dios cuando ven que hay un cristiano que es capaz de hacer por amor a Dios, por fe, porque cree en su palabra, lo que hizo la viuda de Sarepta: darle de comer a este hambriento, aunque le quedaba un puño de harina y un poquito de aceite. Pero creyendo en la promesa de Dios, es capaz de hacer la obra sin mirar a quién. Santiago 2:17. Pues así es también la fe. Así es también la fe. Si no tiene obras, si no tiene obra, está realmente muerta. Esa es la fe de muchos de ustedes. ¿O no? Sin obras. No se nota. Y si no saben de qué obra se trata, versículo 14. ¿De qué obras Jesús dice que se trata? ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Atención, el ejemplo que viene. Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y hártense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? ¿Cómo se explica un cristiano capaz de ver al otro pasar necesidad y que se haga el sordo o el ciego? Esa fe está muerta y no tiene esperanza. ¿Se acuerda allá lo que dice Jesús en Mateo 25, tarea para la casa, del 31 en adelante, el juicio final? ¿Y cuál será el examen? Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero, me hospedaste, estuve en la cárcel, me visitaste y estuve enfermo y fuiste a verme. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hiciste con aquel, ese era yo. Y a los que no le hagan, malditos de mi Padre al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Bárbaro, la cosa es en serio. Cuando usted y yo creemos en la palabra, entonces comenzamos a actuar, reaccionamos. No nos quedamos con una fe pasiva, sino una fe activa. Entonces usted y yo buscamos no para que la gente nos aplauda, sino buscamos para que den gloria a Dios, para que vean que sí hay cristianos. ¿Quiénes son los que marcan la historia de la iglesia? Los santos, o sea, hombres y mujeres que como ustedes y yo han vivido esto en grado heroico, la fe, la esperanza y el amor, y han marcado la historia de la iglesia. Un San Francisco de Asís, Madre Teresa de Calcuta. Pare de contar cuántos santos tenemos en la iglesia. Queridos hermanos, Jesucristo nos mandó a brillar, pero dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Capten esto, la sal de la tierra significa en un solo lugar o en todas partes. La luz del mundo significa en un solo lugar o en todas partes. Cuando Jesucristo manda a los apóstoles y les habla, no piensa en un solo lugar, piensa en todas partes. Y cuando Él piensa en todas partes, entonces Él los envía a todas partes donde Él pensaba ir. Y van los discípulos, así tarea para la casa, San Lucas capítulo 10, versículo 1 en adelante. Jesús escogió a otros 72 y los envió de dos en dos a todos los lugares donde Él pensaba ir. Ahora, y cuando Jesús envía
a esos apóstoles y a esos discípulos a todos los lugares donde Él quería ir. ¿Cómo los envió? Aquí dice de dos en dos. Pero también, si ustedes recuerdan a San Marcos 3:13, llamó a los que Él quiso, escogió 12. Eso se llama congregación, eso se llama un grupo, una congregación o iglesia. Entonces, cuando Jesús escoge y envía a hacer luz en medio del mundo, Él escoge un grupo, eso se llama congregación, se llama iglesia. Y cuando Él quiere que llegue a todas partes el Evangelio, se la ingenia y piensa y dice, ¿cómo lo hago? Y piensa en la iglesia. Y en Mateo 16, 18, Él funda la iglesia. ¿Para qué? Para que comience a hacer un trabajo. Pero esa iglesia está registrada por el registrador, registrada en los cielos, para que vaya a cumplir su misión. Escúchenlo, Mateo 16, 18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Funda su iglesia, está registrado, y encarga a Pedro de esa iglesia de Cristo. Mi iglesia significa la iglesia mía de yo. Jesucristo la registró en el mundo y le dio a Pedro el encargo de. Y no solamente eso, si usted sigue leyendo, dice que esa iglesia va a durar, nadie la podrá vencer. Escuche. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No la podrá vencer. Y atención, esa iglesia lleva la autoridad, esa iglesia lleva lo sagrado, lo grandioso de la misión, que es salvar almas. ¿Dónde está figurado? Escuche. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esa iglesia tiene lo que no tienen los protestantes: las llaves del reino de los cielos. Noten la diferencia entre ser católico y ser protestante. Nótenla. Aquellos que dicen que es lo mismo, no es lo mismo. La iglesia que fundó Cristo en la persona de Pedro, y le dijo a Pedro, y a ti, Pedro, te doy las llaves. No le dijo al pastor evangélico Petronilo ni a Pánfilo. Funden cualquier iglesia y en esa iglesia tienen las llaves para el reino de los cielos. No, señor. Le dijo a Pedro, la iglesia mía se la encargo a usted. Y para que conste, te doy la llave del reino de los cielos. Y le dio autoridad. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que ates en la tierra, le dio autoridad, potestad, quedará atado en el cielo. Y entonces, cuando Jesucristo quiere que esa iglesia agarre fuego y pase a ser luz del mundo, como acabamos de escuchar, se las ingenia. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo, ustedes van a leer desde el 13, ustedes van a ver que cuando Jesucristo quiere mandar esa iglesia, ¿se acuerda quién estaba de primero, quién estaba encargado? Pedro, ¿se acuerdan? Ahora ustedes verán que cuando Jesucristo quiere sembrarle fuego a esa iglesia, están esos 12 con Pedro, los que Él eligió con Pedro, que tienen las llaves del reino. ¿Y qué estaban haciendo y con quién estaban? Hechos 1, 13. Y vamos a ver, para que ustedes vean que esa iglesia que Jesús fundó en la persona de Pedro estaba preparada para recibir un fuego que le iba a permitir extenderse por el mundo. Escuche, ¿quiénes estaban? Cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían. Eran Pedro. ¿Quién estaba allí? Pedro, a quien Jesús le dijo, a ti te doy las llaves. Y junto a Pedro, que tenía las llaves del reino, y Juan.
Santiago y Andrés. Los demás, junto a Pedro, claro, si saben que Pedro tiene la llave, ya Jesús no está, pero Pedro tiene la llave. Me voy a ir con Pánfilo, ni loco que estuviera. Me voy a ir con Petronila, aunque se llame pastora. Petronila le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Digo, no, me voy a ir con Pedro, porque Pedro tiene la llave del reino de los cielos y tiene la autoridad. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Pero resulta que esa iglesia era efectivamente la iglesia donde usted y yo estamos hoy, la iglesia católica. ¿Y cómo sabemos que es la iglesia católica? Fácil, el versículo 14. El versículo 14. Todos ellos perseveraban en la oración. Perseveraban en oración todos ellos con Pedro, que tenía la llave del reino. Con un mismo espíritu. Con un mismo espíritu. En compañía de algunas mujeres. Ahí estaban muchas mujeres, pero ninguna era tan importante como para nombrarla, llamarla por su nombre. Ninguna. A excepción de una. Por eso Guanare ha sido dedicada y Venezuela a la Virgen de... ¿Por qué? Mírenlo. Ay, se me quedó la lupa. Mírenlo, pónganle la lupa y háganle zoom. En compañía de algunas mujeres. A ver, todas las mujeres que se presenten. Y la agarran y la meten en un mismo saco. Y como todas las mujeres tenían que estar en un mismo saco, venía María y dijo, no, usted se queda afuera. Es verdad que usted es mujer, pero usted se queda afuera. ¿Por qué se queda afuera? ¿Y por qué le vamos a dar su nombre? Aquí lo dice, escuche. De María, la madre de Jesús. ¿Y por qué la dejamos por fuera y no la metemos en el saco de las mujeres? Siendo ella mujer, porque ella no es una mujer cualquiera, ella es la madre del Señor. O sea, ¿cómo te explico? Entonces la iglesia de Jesucristo tiene dentro a su madre y la reconocen. Y no es cualquier mujer para meterla en el mismo saco. Pero bueno, esa iglesia, Jesucristo le dice en Hechos 1:8, les dice, a esa iglesia donde estaba María y donde estaban unidos en oración, estaba en espera de algo espectacular. Porque ellos tenían miedo y no tenían la fuerza, les faltaba la fuerza, y Jesús le promete que le va a dar la fuerza. Escúchenlo. Al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán una fuerza que los hará ser mis testigos en Jerusalén. Recibirán una fuerza. Esa iglesia donde estaba Pedro, que tenía la llave, y donde estaban los demás, pero también estaban las mujeres, pero esas mujeres no eran muy importantes, María sí, la madre del Señor. Esa iglesia va a recibir la fuerza del Espíritu Santo. Y escuchen, ¿para qué? Atención, ¿para qué? Los hará ser mis testigos. Para que sean sus testigos. ¿Dónde? ¿Solo en Jerusalén? No. ¿Dónde? ¿Se acuerda que llamó a los 72 y los envió de dos en dos para que fueran a donde Él pensaba ir? Ahora le da el Espíritu Santo para que tengan la fuerza y van a ir a ser sus testigos, la luz del mundo, la sal de la tierra. ¿Pero a dónde van a ir? En Jerusalén. En Jerusalén. En toda Judea. En toda Judea. Y Samaria. En Samaria. Para que comprendan por qué llegó a Guanare. Para que comprendan por qué tenemos 68 años, estamos celebrando hoy, de que esa iglesia haya llegado aquí. Porque el mandato del Señor fue, serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, todavía no está Guanare, en Samaria, todavía no está Guanare, y hasta los confines de la tierra. Ahí está Guanare, ahí está Guanare. Hace 68 años, con la fuerza del Espíritu, llegó esa misma iglesia de Jesucristo a Guanare
y se instaló como la diócesis de Guanare o como la iglesia particular, porque es la iglesia de este lugar, la iglesia católica, la iglesia de Cristo instalada en este lugar para comenzar a ser sal de la tierra y luz del mundo en Guanare. Y adivine quién ha ayudado en esa evangelización en Guanare. Esa mujer que estaba en la iglesia, ¿se acuerda? En las primeras comunidades cristianas, la Virgen María, bajo la advocación de Coromoto. Y dicen los evangélicos, esa iglesia primitiva éramos nosotros. ¿Y dónde quedó la Virgen María? Ahí estaba en la iglesia. Ahí estaba en la iglesia. ¿Y dónde quedó Pedro? A quien le dieron las llaves del reino. Ahora comprenden por qué se llama católica, porque Jesús le dijo, al recibir el Espíritu Santo, van a ser mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta los confines de la tierra. ¿Sabe qué significa católico? Universal. Pero es que la iglesia de Cristo, la iglesia católica, la que recibió el Espíritu Santo, la que estaba preparada para recibir el Espíritu Santo, estaba Pedro, estaba la Virgen María, pero es una iglesia universal, va a recibir el Espíritu Santo y va a ser testigo en toda Judea, en Samaria y en todas partes, en todas las partes de la tierra. Y cuando viene el Espíritu Santo, capítulo 2, versículo 1 en adelante, cuando viene el Espíritu Santo, ustedes van a ver que viene el Espíritu Santo y van a descubrir que si hoy estamos cumpliendo 68 años, el domingo, 68 años de la Iglesia Católica en Guanare como iglesia particular, como diócesis. Pero hace 1989 años, el domingo pasado, había comenzado la Iglesia Católica en el mundo. Cuando recibió la fuerza del Espíritu Santo y se extendió. ¿Y por qué se llama católica? ¿Y por qué sabemos que es la católica? Primero porque estaba Pedro con la llave, estaba María fuera de las otras mujeres, pero en el capítulo 2, versículo, vamos a leerlo desde el 3, ustedes ya saben cómo fue, y desde el 3 vamos mirando quiénes estaban allí, cómo fue. Cuando vino el Espíritu Santo, se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Miren la catolicidad de la iglesia, escuche. Y se pusieron a hablar en diversas lenguas. Según el Espíritu comenzaba a expresarse. Siga, escuche. Según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos. Vean la catolicidad de la iglesia el día de Pentecostés. Venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. ¿Es católica o no es católica? Un día hablaba con un evangélico y le dije, ¿sabe que Dios es católico? ¿Cómo se le ocurre? No sea blasfemo. Y le dije, ¿sabe lo que significa católico? Dijo, universal. Le dije, ¿Dios es católico? Dijo, bueno, sí. ¿Para dónde iba a agarrar? El Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y había hombres de todas las naciones de la tierra. ¡Qué bárbaro! Entonces, la Iglesia Católica tiene como misión ir a predicar a todas las naciones. ¿Se acuerda? Marcos 16:15. Vaya, prediquen el Evangelio a todas las naciones, a todos los hombres. Y viene el Espíritu Santo y ellos serán testigos en toda la tierra. Y había gente de todos lados, de todos los rincones de la tierra el día de Pentecostés. Esa iglesia entonces comienza a extenderse. Y se reparte a varios lugares. Si usted mira, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 2 en adelante, los apóstoles en el capítulo 15 tienen el primer concilio de la iglesia. Y en el capítulo 16, versículo 2 en adelante, van a encontrar que los apóstoles comienzan a extender esas enseñanzas del concilio
a la iglesia que se ha ido extendiendo. Escuchemos a ver. Y de allí a Filipos, principal colonia de la demarcación de Macedonia. En esta ciudad nos detuvimos algunos días. Se iban extendiendo a varios lugares. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde suponíamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido. Iban extendiendo el evangelio a todas partes. Primeramente a las mujeres porque eran las más chismosas. Y tenían que buscar quien extendiera. Las mujeres hay que aprovecharlas para que extiendan, ¿no? Si son chismosas, para que extiendan el evangelio, para que lo cuenten. Una de ellas, que adoraba a Dios, nos escuchaba con atención. Se llamaba Lidia, era natural de la ciudad de Tiatira y se dedicaba a la venta de tejidos de púrpura. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Entonces vean cómo se iban convirtiendo, cómo se iban adhiriendo a la iglesia. Sigan. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó: si juzgas que soy fiel al Señor, vengan y hospédense en mi casa. Y nos obligó a ir. Listo, ellos están evangelizando. Siga. Un día, cuando nos dirigíamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una esclava poseída de un espíritu adivino, que solía pronunciar oráculos, proporcionando así mucho dinero a sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que les anuncian un camino de salvación. Venía haciendo esto durante muchos días. Cansado Pablo se volvió y dijo al Espíritu: en nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y en aquel mismo instante salió. Observen algo, ellos comienzan a evangelizar, van extendiendo el evangelio y resulta que tienen que ser luz. Y llegan a ser luz incluso para esta que tenía un espíritu malo, pero ya lo tenía cansado. Y Pablo no estuvo de acuerdo con esa mujer que trabajaba con la fuerza del mal, del demonio. Y le dio la orden al Espíritu y lo sacó, porque el Evangelio que dice que tenemos que ser luz, ver dónde está el error, dónde está el pecado para apartarlo. Entonces la iglesia comienza a extenderse, comienza a evangelizar, pero comienza a limpiar al mundo del pecado y se va extendiendo, y con la predicación comienzan a conquistar gente. Ven ustedes cómo San Pedro se lanza el primer discurso en Hechos de los Apóstoles, también en el capítulo 2, versículo 13, y allá en el versículo 40, ustedes verán que cuando él termina de predicar, ya Dios comienza a hacer que la gente sienta el deseo de integrarse a la iglesia. Escuche, Hechos 2, 40. Con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba: pónganse a salvo de esta generación perversa. Después de esto, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y aquel día se les unieron unas 3,000 personas. Se comenzó a extender el evangelio. Así es el origen de la iglesia, hasta llegar aquí. ¿Y por qué ustedes y yo debemos estar en esa iglesia? ¿Y por qué hoy lo celebramos?
¿Y por qué hoy nos sentimos orgullosos y por qué una fiesta? ¿Ven los sacerdotes vestidos de blanco? Hay una fiesta, ¿saben por qué? Porque esa iglesia que fundó Cristo, esa iglesia que llegó aquí por el trabajo evangelizador que se iba extendiendo a todos los lugares, esa iglesia, según dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, es columna y es base de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Porque ustedes y yo queremos estar en la verdad y no en la mentira. Debemos permanecer en la iglesia que fundó Cristo, en la única iglesia de Dios. Dios no tiene muchas iglesias, tiene una sola iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, y esa única iglesia fue la que llegó a Guanare. Escuchen. Recuerda que desde niño conoces... Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, ¿no dice eso? Timoteo 3. Recuerda que desde niño conoces las sagradas letras. Está leyendo segunda de Timoteo y es primera. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Pero si tardo, yo quiero que ustedes sepan cómo tienen que portarse en la casa de Dios. ¿Y cuál será la casa de Dios? Que es la iglesia de Dios vivo. ¿Que Dios no tiene iglesia? El que diga que Dios no tiene iglesia, que venga y lea Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Pero ustedes y yo hemos escuchado gente que dice: Dios no tiene ninguna iglesia, Dios no fundó ninguna iglesia, todas las iglesias son iguales. No, si me tardo, tiene que saber cómo tiene que portarse en la iglesia. Otra vez. Que es la iglesia... Tiene que portarse en la casa de Dios. Para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Ajá. Que es la iglesia... ¿Singular o plural? ¿Qué es la iglesia? De Dios vivo. Dios vivo tiene una iglesia. Los protestantes tienen muchas iglesias. Pero Dios tiene una iglesia. La iglesia del Dios vivo. Y a ver, ¿y esa iglesia del Dios vivo qué es? Columna y fundamento de la verdad. O sea que si usted no quiere estar engañado, debe permanecer en la única iglesia de Dios. Ella es columna y fundamento de la verdad. ¿Y por qué la iglesia es columna y fundamento de la verdad? Primera de Timoteo también lo dice, capítulo 2, versículo 4. ¿Por qué la iglesia es columna y fundamento de la verdad? ¿Y por qué Cristo fundó una iglesia, le dio la llave del reino? ¿Y por qué esa iglesia es columna y base de la verdad? Escuchen. Que quiere que todos los hombres se salven. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. ¿Y cómo llegarán al conocimiento pleno de la verdad si no hay una iglesia que sea fundamento y base de la verdad? Si cualquier persona funda una iglesia y dice lo que le da la gana, ¿cómo llegará la gente a conocer la verdad? Solo y únicamente cuando haya una iglesia que sea columna, garantía de la verdad, columna y fundamento, donde usted es seguro de que ahí está la verdad. Ahora comprenden por qué el diablo ataca a la iglesia. Si la iglesia es columna y base de la verdad, el diablo la tiene que atacar. ¿Se acuerda cuando Sansón le sacaron los ojos? ¿Se acuerdan o no estaban cuando eso? Le sacaron los ojos al pobre Sansón, pero ya en Sansón, cuando ya estaba cansado, le dijo: Señor, perdóname y dame la mano, caramba. Ya le creció un poquito las mechas por aquí. Y le dijo al muchacho joven que lo llevaba, y le dijo: lléveme a donde están las columnas de la casa.
más importante. Y la llevó a la columna, y cuando estaba en la columna dijo Sansón: muera Sansón con todos sus enemigos. Destruyó la columna y todo se vino abajo, y dice que Sansón ese día mató más filisteos que cuando estaba vivo. ¿Por qué? Porque destruyó la columna. ¿Y qué es lo que el diablo quiere? Destruir las columnas y bases de la verdad. O sea que la verdad está arriba. ¿Y quién la sustenta? La iglesia. ¿Y qué quiere el diablo? Destruir las bases para que la verdad se vaya al suelo. Y cuando la verdad se vaya al suelo, entonces los protestantes pueden exaltar y levantar en alto la mentira. Pero para que eso no suceda, Cristo mandó la iglesia. Ojo, y según dice la Biblia, según dice que esa iglesia, que es columna y base de la verdad y que cumple el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que todos los hombres se salven. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Y lleguen al conocimiento de la verdad. La iglesia es columna y base de la verdad. Entonces, esa iglesia, dice la Biblia, estábamos leyendo 1 de Timoteo 3:15. En 1 de Timoteo 3, antes de llegar al 15, está el 14, el 13, el 12, el 1. 3:1. Esa iglesia que es columna y base de la verdad no es cualquier iglesia. Es una iglesia que tiene una jerarquía. Escuchen. Es cierta esta afirmación. Si alguno aspira al cargo de episcopo, en la iglesia hay un cargo de episcopo. ¿Se dan cuenta que aquí en la iglesia diocesana de Guanare tenemos a un episcopo? A Monseñor, ¿cómo que llama? ¿José de la Trinidad? José de la Trinidad Valera. Bueno, porque dice la Biblia que la iglesia que es columna y base de la verdad, que comenzó a expandirse el día de Pentecostés hasta los confines de la tierra y llegó hace 68 años aquí a Guanare, esa iglesia tenía encargado dentro de la iglesia al episcopo, al obispo. Versículo 8, ¿se dieron cuenta quién leyó el Evangelio? El diácono. Versículo 8. También los diáconos. Entonces la iglesia no era evangélica. Tenía unos encargados que dirigían esa iglesia y se iba expandiendo por todos lados. ¡Caramba! Y esos episcopos tenían la misión, según dice Hechos 20:28, tenían la misión de cuidar el rebaño de Cristo que Él se adquirió con su propia sangre, para que no vinieran los lobos y destruyeran las ovejas. Hechos 20:28. Tenían una misión esos episcopos. Y por eso existe, escuche. Tengan cuidado de ustedes y de toda la grey, en medio de la cual les ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes. Vigilante significa obispo. Obispo significa vigilante. ¿Para qué? Para pastorear la iglesia de Dios. La iglesia, la iglesia de Dios, el Espíritu Santo ha puesto al vigilante, eso se llama obispo, para pastorear, el pastor diocesano, el obispo. La iglesia de Dios, una iglesia. ¿Y esa iglesia es importante? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Oigan. Para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. ¿Es importante? Sí, vale precio de sangre, la sangre del Hijo de Dios. Pero ojo, dice, ¿para qué dejó los obispos en la iglesia? Los vigilantes, los pastores de la iglesia, como ya lo leíamos. A ver, ¿para qué? Como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios.
que Él mismo adquirió con la sangre de su propio Hijo. Sé muy bien que después de mi partida, después que me llegue la pelona, se introducirán entre ustedes lobos feroces. ¿Para qué está el obispo? Para cuidar el rebaño de los lobos feroces. ¿Serán animales o personas? Que no escatimarán medios para atacar al rebaño. Vienen a atacar al rebaño, ¿serán animales o personas? Y también entre ustedes mismos aparecerán algunos propalando falsedades. Son hombres, son personas. ¿Y por qué son lobos? Porque van propagando falsedades, enseñando mentiras. Sigue. Para arrastrar. ¿Para qué? Para arrastrar. ¿Para qué? Para arrastrar. La gente no quiere y dice, yo no me meto a católico. Y tanto insiste y tanto batilla que lo arrastra. Y si yo arrastro a este, yo lo arrastro. ¿Y él qué es? Si yo lo arrastro, ¿qué es él? No lo digan, no lo digan, no lo digan, no lo digan. Cuidado. Para arrastrarlo, ¿hacia dónde se lo lleva arrastrado? Tras de sí. No tras de Cristo. Tras de sí. Tras de sí. Entonces para eso dejó Cristo en la iglesia los pastores. Pero ojo, esa iglesia tiene una misión muy importante y hoy estamos de fiesta celebrándolo. ¿Sabe por qué? Porque dice Efesios capítulo 3, versículo 20, versículo 3, versículo 20, 21. ¿Qué dice? Óiganlo. Es lo que hoy estamos celebrando. Llegó la iglesia a Guanare y en esa iglesia algo sucede. Fantástico, maravilloso, espectacular. Escúchenlo. Efesios capítulo 3, versículo 20 en adelante. Y verán que esa palabra se cumple al punto que hoy lo celebramos, porque se ha cumplido aquí y llegó aquí como iglesia particular en la diócesis hace 68 años y lo estamos celebrando en la fe por un motivo muy importante. Óiganlo. A aquel que tiene poder para realizar todas las cosas, incomparablemente mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar, conforme a nuestra capacidad. Respiren profundo, ahí viene. A Dios, ahí viene. A Él la gloria. A Él la gloria. En la iglesia. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Por qué estamos celebrando 68 años de la iglesia aquí? Porque a Dios se le da la gloria en la iglesia. Y los fieles de Guanare pueden darle la gloria a Dios en la iglesia, donde Pedro tiene la llave y donde María, como la Madre del Señor, está presente. En la iglesia que recibió el don del Espíritu Santo para extenderse y la misión a todos los lugares de la tierra donde Jesús quería ir. ¿Y para qué? Para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y para qué? Para que podamos cantarle la gloria a Dios. ¿Dónde? En la iglesia. Ahora comprenden por qué el diablo quiere tumbar la iglesia, para que no le den la gloria a Dios y él robarle la gloria a Dios. Y entonces ya no le den la gloria a Dios, ya se le da la gloria al diablo. Pero nosotros decimos no. Estamos felices y orgullosos y contentos de que podamos darle la gloria a Dios en la iglesia. Pero no solo en la iglesia, ¿dónde más? Y en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, cabeza de la iglesia. ¿Y eso será hasta cuándo? ¿Era solamente en aquel tiempo? ¿O será hasta que lleguen los evangélicos
Y cuando lleguen los evangélicos, Dios cambió de opinión. Y ahora va la gloria a Dios en los evangélicos. Porque era hasta que llegaran los evangélicos. Vamos a ver hasta cuándo. La gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús, a ver hasta cuándo. Por todas las generaciones. Por todas las generaciones. Y todos los tiempos. Y todos los tiempos. ¿Y cómo termina? Amén. ¿Y qué significa amén? Así es, he dicho, caso cerrado. ¡Qué bárbaro! Pero qué bárbaro. Entonces cuando un cristiano mira que no puede darle la gloria a Dios si no es en la iglesia, una, no varias, y que no es en aquel tiempo, sino que se prolonga a lo largo de la historia, y que no es solamente en Samaria, en Jerusalén y en toda Judea, sino es hasta los confines de la tierra, entonces dice, llegó aquí hace 68 años como iglesia particular de la diócesis de Guanare, y entonces lo celebramos con gozo, porque podemos darle la gloria de Dios por todas las generaciones y todos los tiempos, y estamos felices de darle la gloria a Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y es cierto, esta iglesia diocesana, me dicen que esta iglesia particular o esta catedral tiene el patrono, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Ay, ¿y qué es eso? ¿Y qué función cumple? Pues mire, ese Espíritu Santo cumple una función muy linda, muy hermosa. Según dice San Juan capítulo 15, versículo 26, cumple una función hermosa dentro de esa iglesia. Por algo lo pusieron como patrono de aquí, de esta catedral. Porque el Espíritu Santo, dice Juan 15, 26, cumple una función espectacular en medio del pueblo, en medio de la iglesia. Escuche. Cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré junto al Padre, el Espíritu de la verdad. El Espíritu de la... ustedes tienen como patrono el Espíritu de la... ¿Y la iglesia qué es? Columna y base de la... ¿Y Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento? Y ustedes entonces tienen a ese patrono, al Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. El Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, estará con ustedes y conmigo para que seamos testigos. ¿Se acuerdan? Recibirán el don del Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta los confines de la tierra. Entonces la iglesia recibe el Espíritu Santo para que sea testigo junto con los fieles en todas las partes. O sea que el Espíritu Santo también es católico, universal. ¿Y qué función cumple ese Espíritu Santo? Más todavía. El capítulo 16, versículo 13 de San Juan. ¿Qué función cumple más ese Espíritu Santo? Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, les guiará hasta la verdad completa. ¿Les guiará hasta dónde? Hasta la verdad completa. El Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, está en la iglesia, columna y base de la verdad, para guiar al pueblo hasta la verdad completa, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la... Y cuando estamos en esa iglesia que tiene el Espíritu de la verdad, entonces Dios se alegra. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dios se alegra y dice, Dios, no tengo más alegría que ver que mis hijos caminan y permanecen en la verdad. Si no está escrito, no me crean. Escúchenlo. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Tengo mucho que escribirte, pero no quiero hacerlo con tinta y...
Primera de Juan, capítulo 1, versículo, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 3, que está después del 2 y antes del 4. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos dando testimonio de tu verdad. Me alegré mucho, dice Dios a través del apóstol en su palabra, me alegré mucho cuando vinieron y dieron testimonio de tu verdad. De cómo vives en la verdad. El Espíritu de la verdad nos inducirá a la verdad plena. Y la iglesia es columna y base de la. Y Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la. Y dice, me alegró mucho al ver que ustedes andaban en la verdad. ¿Y por qué? Escuchen. De cómo vives en la verdad. Dios quiere que vivamos en la verdad. ¿De cómo vives en la verdad? No siento alegría mayor. Otra vez. No siento alegría mayor. Respiren profundo. Otra vez. No siento alegría mayor. No tengo mayor alegría. ¿Cuál será la mayor alegría de Dios? Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. ¿Cuál es la mayor alegría de Dios? Que oír que mis hijos caminan y ya vamos tantos años caminando allí en la verdad. En la verdad, para caminar en la verdad hay que estar en la iglesia de Cristo, que es columna y base de la iglesia que es guiada por el Espíritu de la verdad, que nos conduce a la verdad plena, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y saben quién es el diablo? Juan 8:44. ¿Y quién es el diablo? Todo lo contrario. San Juan capítulo 8 versículo 44 dice, ¿y quién es el diablo? Ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Y quién es el diablo? Y quieren cumplir los deseos de su padre. El deseo de Dios, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y el deseo del diablo. Este fue homicida desde el principio. ¿A quién mató? ¿A su madre? Vamos a ver. Y no se mantuvo en la verdad. ¿A quién mató? A la verdad. Por eso el diablo ataca a la iglesia, columna y base de la verdad. Y si Dios se alegra en la verdad, el diablo mata la verdad. Y escuche lo que viene. Porque no hay verdad en él. Porque en el diablo no hay verdad. Y en los que trabajan con el diablo tampoco. Y escuche lo que viene. Cuando dice la mentira. Cuando dice la mentira. Dice lo que sale de dentro. Dice lo que sale de dentro. ¿Por qué? Atención, atención. Información de última hora. Porque es mentiroso y padre de la mentira. Porque es mentiroso y padre de la mentira, todo lo contrario de Dios. Y por eso el diablo funda muchas iglesias, para engañar a la gente y para que la gente no esté en la iglesia de Cristo, que es columna y base de la verdad, y para que no lleguen al conocimiento de la verdad, para que digan, ¿para dónde agarro? Tantas iglesias, no, mejor no me quedo sin ninguna. Y dice el diablo, lo logré. O que no dice, todas las iglesias son iguales, y dice el diablo, lo logré, porque es padre de toda mentira. Pero la iglesia de Jesucristo, columna y base de la verdad, ha llegado a Onare. Y esa iglesia está cumpliendo años. Y hoy nosotros lo celebramos con fe, con alegría, porque podemos darle la gloria a Dios en esa iglesia, ahora y para siempre. Y no me voy a encadenar, ¿saben? Porque si me encadeno, a ese Dios le damos la gloria
en la iglesia, ahora y para siempre. Amén. ¡Viva la iglesia de Jesucristo! ¡Viva la iglesia diocesana de Guanare! ¡Que viva el Espíritu de la verdad que guía a la iglesia, columna y base de la verdad! Aplauso para Jesucristo, que fundó una sola iglesia y le dio la llave del reino de los cielos. Que se escuchen los aplausos para Cristo Jesús.